Vamos a comenzar con Cecilia Devia, que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, bien. Magíster en Filosofía Política y licenciada en Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Sus principales temas de investigación son la violencia y el derecho de resistencia en la Baja Edad Media castellana, el pecado original y su relación con el dominio político, en la obra de John Wycliffe, creo que lo estoy pronunciando más o menos bien, y la angelología cristiana occidental. Ha publicado 5 libros y cuenta con diversas colaboraciones en obras colectivas y revistas en medios académicos nacionales e internacionales. Bueno, Cecilia, nos vamos a ofrecer la comunicación Cielo y Tierra se espejan, el papel de los ángeles en la guerra cósmica y su correlato terrenal según John Wycliffe. Adelante. No sé si querías compartir alguna diapositiva. No tengo imágenes. No. Bien. Espero que se escuche. Yo los escucho bastante flojos. No sé cómo me escucharán ustedes. Está en máximo. Mi micrófono más no puedo. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Entonces, para el cristianismo, lo que sucede en el cielo tiene un paralelo, si bien desdibujado y muy degradado, en la tierra. La guerra cósmica que cielos y que cuenta entre sus protagonistas destacados a los ángeles, tiene su correlato en los conflictos de los humanos. Parecen ser procesos que no van exactamente de arriba hacia abajo, sino que más bien corren en simultáneo. Si bien hay eventos destacadísimos como la encarnación y el apocalipsis, para los cristianos esta guerra cósmica y terrenal está siempre presente. Existen diferentes expresiones que remiten a este tópico tanto en la Biblia como fuera de ella. Por citar solo una, Mateo 6:19, donde indica que lo que se ate en la tierra será atado en el cielo. Retomaremos cuando presentemos a John Wycliffe, que vivió entre 1328 y 1384 en Inglaterra, y su singular lectura de la jerarquía y la corrección en relación a la angélica y la rebelión terrenal. Esta interpretación la conectaremos luego con dos notables conflictos bajomedievales, uno directamente relacionado con nuestro autor, y no solo cronológicamente, el levantamiento inglés de 1381, y el otro posterior que transcurre en otra geografía, pero con indudables puntos de contacto, la rebelión ismandiña de 1467-69 en Galicia. Intentaremos llevar a cabo un enfoque interdisciplinario, en particular desde el punto de vista de la filosofía política y de la historia. Comencemos por los ángeles y sus humanos. La presencia de los ángeles en el occidente cristiano medieval es amplísima y abarca diferentes ámbitos. Por un lado, se los conecta con la actividad humana en general y en particular, en último caso asistiendo a las personas en todas las etapas de su vida, con un papel especialmente importante en el momento de su muerte. Mientras que por otro lado son objetos de innumerables reflexiones teóricas, ya sean teológicas, políticas o filosóficas, por parte de distintos pensadores. De esta manera se puede decir que han servido como una especie de laboratorio por medio del cual se podían tratar problemas de toda índole, cuales afectaban la cotidianidad de los ángeles que los abordaban. En cuanto al tema de la caída de los ángeles, Angel Tens, cuyo objeto de estudio principal es la representación del cuerpo precipitado en las plásticas, nos recuerda que se puede hablar de dos caídas angélicas: la caída original y la derrota en combate con las huestes comandadas por el arcángel Miguel. La que se conoce como caída original se daría en el momento de la creación de los ángeles, cuando ellos eligen por una única vez si se adhieren, efectuando un movimiento denominado conversión, o de Dios, por medio del movimiento contrario, aversión. En el caso de los ángeles rebeldes, la creación, la revuelta y la caída, al no estar redactados, digamos, con detalle en la Biblia,
forman los principales resortes de un relato que tuvo que ser construido y modificado a lo largo de los siglos para poder integrarlo a la doctrina de la salvación. Agustín de Hipona, quien vivió entre el 354 y el 430, uno de los artífices principales de esta construcción, es el primer autor en atribuirle a Lucifer, el ángel rebelde por excelencia, el título de Primus Omnium Peccatorum. La segunda caída se daría durante la batalla entre las huestes celestiales y las demoníacas. Si bien, como dijimos, en ninguna parte de la Biblia detalle, en este caso la rebelión de un ángel o de un grupo de ángeles comandados por Lucifer o por cualquier otro ser espiritual, existen diferentes alusiones que permiten percibir que tal cosa habría sucedido. Arthur George Lack sostiene que Isaías traslada a un contexto histórico un antiguo mito cósmico, una teomaquia o batalla de dioses, y lo relaciona con la lucha entre Miguel y Lucifer. Hablamos de Isaías 14:12. Intervienen aquí la ibris, o sea, la desmesura, en especial el deseo de querer igualarse a los dioses, y la estasis o revuelta. La caída del transgresor es inevitable porque la ibris siempre es castigada. Siguiendo a los evangelios que componen el Nuevo Testamento, Elaine Pagels señala a la ejecución de Jesús la culminación de la guerra cósmica, de la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Este drama divino que se derrama sobre la tierra hace que los hechos de acá abajo solo puedan explicarse como eventos preliminares de la gran batalla final que se cree inminente. Es la forma de explicar cómo un hombre traicionado por sus propios seguidores, acusado a su vez de traición contra Roma y por ello crucificado, sigue siendo el Mesías, el Hijo de Dios. El tema de la guerra cósmica les utiliza principalmente para interpretar la violencia humana en forma sobrenatural y otorgarle así un sentido en la historia del mundo. El apóstol Pablo, considerado por varios estudiosos como el verdadero creador del cristianismo, también advierte, y cito, que nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Esto en Efesios, en plan que muchos siglos después profundizará y afinará el pseudo Dionisio Areopagita, pero aplicado a las huestes angélicas que sirven a Dios. Tanto la jerarquía celeste como la eclesiástica tiene su tratamiento más profundo e influyente en la obra dionisiana, cuyo ingreso en el occidente latino introdujo el término jerarquía. Sobre la identidad del que es conocido como el pseudo Dionisio es por lo menos doble. Primero se lo tomó por Dionisio el Areopagita, después del Areópago convertido al cristianismo. Más adelante se lo identificó con el santo mártir Dionisio, el primer obispo de París, y finalmente la crítica textual lo ubica en los inicios del siglo VI en un monasterio sirio. Dominique Dionne-Prat indica que su principal aporte es ofrecer una teoría global del orden del mundo a partir de la articulación de la cosmología neoplatónica. En la jerarquía celeste y la jerarquía eclesiástica, el pseudo Dionisio presenta el movimiento procesivo y retrocesivo. Celeste es una colección ordenada de grados. Todos participan de la sabiduría y el saber. Siguiendo un modelo ternario, el orden superior, que recibe directamente la iluminación de la jerarquía divina, está ocupado por los serafines, los querubines y los tronos. El orden medio agrupa los señoríos, también conocidos como dominaciones, las potencias y los poderes o virtudes. El tercer orden está construido por los principados, los arcángeles y los ángeles. Este último es el que preside a las jerarquías humanas para lograr su espiritual hacia Dios de manera ordenada. En este esquema, Jesús es considerado como el punto de articulación entre la jerarquía celeste y la eclesiástica en virtud de su condición única y eterna. La jerarquía eclesiástica también está formada por un conjunto de 3 veces 3 tríadas, que no voy a entrar a relatar ahora, pero lo importante es que sea cualquier fuere su lugar y su orden, cada elemento, cada fiel en el ser es en parte responsable de la marcha armoniosa del conjunto.
Cada una de estas jerarquías pasa por las mismas operaciones teárquicas: purificación, iluminación, consagración, y el gran santuario que es la iglesia. Todo esto está ordenado por la misma actividad, que consiste en reducir lo inferior a lo superior, paseando siempre por el grado intermedio. Finalmente, Jonas Pratt entra en el complejo tema, que tampoco voy a entrar en detalle, relación entre el esquema trifuncional de los oradores, los velatores y los laboratores, o sea, el clero, los señores y, digamos, los trabajadores, y la antigua clasificación indoeuropea. El autor indica que el pensamiento del pseudo Dionisio ofrece dos elementos necesarios para esta adaptación. Uno proviene de la lógica cosmológica de Dionisio, apropiada para explicar, bajo la forma funcionales ternarios, a la Trinidad, para explicar a la Trinidad, que explicaría la concordia, la diferencia jerárquica que rige el orden del mundo. El segundo elemento, para Jonas Pratt, es aún más esencial y consiste en que las mediaciones dionisianas al servicio de la ley de divinidad permite a los que el historiador francés denomina los pensadores carolingios de la trifuncionalidad disponer de una concepción del intercambio global orientado hacia el más allá, que se expresaría en la concordia y la diferencia, que asegura la articulación de la iluminación divina entre grados jerárquicos y, sobre todo, la redistribución de los bienes materiales y de los bienes espirituales producidos por cada una de las funciones ordenadas. Por otra parte, la relación entre el cielo y la tierra también es expresada de forma contundente y perdurable en las dos ciudades de Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, de las que nos interesan particularmente las luchas que acontecen en ambos mundos. El filósofo Gianotto señala como particularmente importantes para los intérpretes medievales de Agustín dos de sus enseñanzas, la que concierne a la predestinación y la que concierne a las dos ciudades. Respecto a la relativa a la predestinación, es un tema muy complejo y el obispo de Hipona tiende hacia la ambigüedad cuando lo presenta, pero básicamente se podría resumir en que todos los humanos son tentados por el pecado, tanto están sujetos a condena a través del juicio justo de Dios, pero a algunos se les dado el don de la gracia a través de la misericordia de Dios. En relación a la segunda enseñanza fundamental de Agustín, en Ciudad de Dios, Agustín es el esquema de la activitas Dei y activitas Diaboli, que simplemente hacia Dios, la otra solo a sí misma. La iglesia visible, sin embargo, no puede ser simplemente identificada con la ciudad celeste. Encontramos, por un lado, la naturaleza de esta vida en la tierra, donde los predestinados a ser salvados y los que recibieron la gracia de Dios están mezclados, mientras que persiste la incapacidad de tener alguna certeza sobre quién pertenece a cuál de estos dos grupos. Por otra parte está el pesimismo de Agustín, comprensible en el contexto de una iglesia aún pequeña, perseguida, de la que solo una pequeña porción de los bautizados, que solo son conocidos por Dios, será salvada. Finalmente, Agustín incluye entre los salvados a los santos del Antiguo Testamento y admite la posibilidad de que algunos hombres en particular, Job sería uno de ellos, estén entre los predestinados. En cuanto al pensador John Wycliffe, el fundamento de su eclesiología reside justamente en la enseñanza de Agustín sobre la predestinación. Algunos seres humanos están predestinados a la bienaventuranza eterna, mientras que otros no lo están, y solo Dios sabe a qué grupo pertenece cada uno. Forma la humanidad entera. Para el doctor Evangelicus, como se ha dado en llamar a Wycliffe, solo los predestinados forman la verdadera iglesia, que es invisible, mientras que la iglesia visible es una mezcla de condenados y predestinados. El tema de la guerra cósmica lo encontramos claramente reflejado en un pasaje del capítulo 15 del Tractatus de Ecclesia de Wycliffe, que analiza con singular maestría David Luscombe. Aquí Wycliffe lanza un fuerte ataque a la interpretación tradicional de la doctrina de la que enfatiza la obligación de los rangos inferiores de la jerarquía eclesiástica a obedecer incondicionalmente a los superiores.
A partir de su distinción entre la Iglesia y el clero, el teólogo inglés arremete contra quienes usan el concepto de jerarquía, ya sea celeste como eclesiástica, a favor de la inmunidad clerical al juicio laico. Llama la atención sobre la existencia de corrupción y rebelión dentro de la hueste angélica. Wycliffe describe a los ángeles en lucha con Miguel, que pertenece a la tríada más baja de la jerarquía angélica, liderando a los ángeles buenos contra Lucifer, que es el más perfecto de los ángeles, y devino finalmente el príncipe de los demonios. Y Miguel triunfa sobre él y sobre sus secuaces. El doctor evangélico sostiene que así como Miguel podía resistir a Lucifer, también los laicos podían resistir y corregir a Lucombe indica que las objeciones de Wycliffe a los argumentos jerárquicos son muy diferentes a las presentadas por sus predecesores y por sus contemporáneos. Admite que la jerarquía celeste proporciona un modelo para la eclesiástica, pero no ve en ella solo un ejemplo de paz asegurada por la obediencia. Wycliffe afirma que también ofrece un ejemplo de rebelión legal de los súbditos que han perturbado la paz. Lucombe afirma que ninguno de los otros pensadores medievales habría calificado la interpretación de la jerarquía de vicio a la luz de la revuelta de Miguel contra Lucifer. Solo Wycliffe lo hace, sin de demostrar que si el clero no es digno, sus propiedades pueden ser confiscadas por los laicos. Así, Wycliffe parece creer que la Iglesia podría, si fuera necesario, continuar permanentemente sin el Papa y sin los prelados, y estos permanecieran réprobos y carentes de autoridad. Wycliffe no abandonaría la noción de jerarquía, sino que la explica de una manera diferente a la forma, que implica de una manera diferente la forma en que debería entenderse en su criterio. Podemos traer aquí de nuevo, como habíamos dicho a colación, los versículos de Mateo 16-19, tal como Otto, al tratar el tema de la penitencia. Si bien en sus comienzos el doctor Evangelicus enseñaba que los sacerdotes tenían el poder de las llaves, que se traducía en su capacidad de absolver del pecado a los fieles, en sus últimos años cambia radicalmente este enfoque. Para Wycliffe las llaves son el poder del conocimiento y la enseñanza. Atar y desatar es la base de la sacerdotal, pero son poderes que solo Dios tiene. Y por eso el Evangelio dice que lo que está atado en la tierra será atado en el cielo, pero no dice que será atado en el cielo después y no antes. Esto podría obrar, por ejemplo, de la idea que hemos comenzado a presentar en esta propuesta, ya que en la visión más tardía de Wycliffe no es seguro que se pueda atar y desatarse ante la idea de espejo. Aparece aquí, como siempre que intentamos hablar sobre temporalidades, la imposibilidad de comprender el tiempo, o más bien la ausencia de tiempo, en los seres puramente espirituales y especialmente en Dios. Tanto en la práctica política como en la e incluso contradicciones en relación a lo que hemos visto anteriormente sobre su concepto de jerarquía, corrección fraterna, derecho de resistencia, derecho de rebelión. Una forma de abordarlos es a través de su postura respecto a un hecho histórico clave de su época, la rebelión de los campesinos de 1381, que se vincula también con su relación con las órdenes mendicantes. En sus escritos, el doctor evangélico se muestra parcialmente favorable y en varios aspectos cercano a dichas órdenes, pero en sus últimos años termina enfrentándose fuertemente con ellas. Este conflicto lleva a que en febrero de 1380 las cuatro órdenes le envíen una carta a Juan de Gante, considerado como el hombre más poderoso de Inglaterra, en la cual acusan a Wycliffe, su protegido, de ser el autor de la rebelión. El propio Wycliffe habría condenado el levantamiento en otro tratado, el tratado sobre la blasfemia, pero Michael Wicks dice esta condena y le agrega algunos matices significativos. El teólogo inglés empieza por expresar su simpatía y comprensión por los rebeldes, debido a las condiciones que llevaron al levantamiento. Aprovecha la situación para atacar al clero al ubicarlo como el principal culpable respecto a la fuerte tributación que actúa como desencadenante de la rebelión. La única razón que da Wycliffe para condenar la revuelta es que los rebeldes equivocaron el camino. Su idea era correcta, pero sus defectos que formaban la comunidad del reino junto con el rey.
A partir de estos hechos, se puede considerar, punto de considerable importancia, que Wilkie condenara la rebelión de los campesinos, porque aquel intento falló a no ser una revolución desde arriba, como Wilkie consideraba que debía ser. Disculpa, Cecilia. Por otra parte, Cinco, sí. 5 minutos. Pero sí, gracias, sí, estoy por el final, gracias. Por otra parte, debemos recordar que en el verano de 1381, Wycliffe a Oxford, donde ya no habría de volver, instalándose en Luther. De ahí que Jürgen Mietke asegure que Wycliffe ya vivía retirado y no quiso ni impedir ni aprobar estos acontecimientos. A pesar de esto, muchos representantes lo vincularon de forma especialmente por el tema de que los que se denominaron predicadores pobres de Wycliffe deambulaban por el campo y fomentaban la disconformidad en una población que ya estaba muy descontenta. Como indicáramos al principio, nos referiremos también muy brevemente a las similitudes de específicas con diferentes manifestaciones expresadas en la documentación bajo medieval en la zona de Galicia, particularmente durante una extendida y prolongada rebelión que se desencadenó entre 1467 y 1469. En el estudio de esta fuente pudimos corroborar la hipótesis de que los rebelados se ven como los de un orden que había sido derribado por quienes deberían ser sus principales sostenedores, los señores. No entraremos aquí en detalle en relación a la cosmovisión trifuncional, de la que hemos nombrado, de una de las más comunes de dividirla a la sociedad entre oradores, delatores y laboratores. Esta cosmovisión la consideramos vigente en el imaginario de los dominados de aquel momento. Y las fuentes analizadas expresan la idea de que los señores gallegos no solo no cumplen la principal función de los velatores, es decir, la defensa de los dos órdenes, sino que atentan violentamente contra esto. Del orden de los hombres por parte de los señores, los dominados se habrían sentido habilitados a romper los lazos, ya que se habría quebrado la supuesta concordia que justificaría tal orden, por lo menos se habría quebrado entre veladores y laboratorios. Para terminar la exposición, hemos visto que los ángeles cumplen una función clave en la guerra cósmica, son las huestes divinas que se ocupan de diferentes tareas en su servicio a Dios, de acuerdo al orden que pertenece. Es muy importante destacar que Dios ha dejado a su cuidado el gobierno del mundo, y a tal efecto los medievales consideraban que la tríada final de los órdenes angélicos era más activa en relación a los asuntos humanos. Se creía que los principados eran responsables del gobierno de los reinos, los arcángeles dirigían a los pueblos y los ángeles cumplían la función de ángeles custodios de los humanos positivos. Tanto en la tierra como en el cielo, las fuerzas del bien luchan contra las fuerzas del mal, y aunque el cristianismo esté siempre atento para diferenciarse del maniqueísmo que pone a ambos bandos prácticamente al mismo nivel, el mal tiene una presencia muy importante dentro del mundo cristiano, hasta el punto que resulta necesario el desarrollo del bien y el cumplimiento del plan divino que culmina en el juicio final. Las reflexiones sobre estos problemas persisten hasta el presente en diferentes campos de estudio que no vamos a ver. Y en relación más directa con nuestras coordenadas espaciotemporales, ya se produce el gran cisma de Occidente, que va de 1378 a 1417, y que terminaría desembocando en lo que se conoce como la Reforma, que divide la Iglesia cristiana hasta el momento actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por tu comunicación. Vamos a pasar ahora a una de comunicación, como habíamos dicho, ¿sí? La de viene ahora Alonso Loza Baltazar, que es profesor en la FESA de la UNAM, doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana, con una investigación sobre la retórica sermovisual en el proyecto de conquista espiritual católica del siglo XVI novohispano, según se presenta en Diego Valadez. Es maestro de la Universidad Iberoamericana y licenciado en la UNAM, en la misma disciplina, con tesis sobre Agustín de Hipona. Actualmente es investigador postdoctoral
en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con una investigación sobre el uso del espejo de Tezcatlipoca por parte del matemático consejero isabelino John Dee. Bueno, y tiene algunas publicaciones recientes en relación a esta temática. Alonso nos va a presentar el locus aereticorum, profanación, desarraigo y captura. Bienvenido, Alonso. Hola, ¿qué tal? Pues acá todavía buenos días, allá supongo buenas tardes ya. Les agradezco mucho pues por este espacio. Acá en México pues estamos bastante contentos en la FES Zacatlán, que es en donde trabajo, pues por este coloquio. Hace un rato escuchamos a Lau, que también es colega por acá. En un ratito escucharemos a un par de estudiantes que, bueno, nos abrieron el espacio también para que presenten sus investigaciones, pues un poco en el marco del trabajo que hacemos por acá con la filosofía medieval. Y pues les agradezco un montón la hospitalidad pues que nos han dado, y pues me pone muy feliz poder compartir y escuchar el trabajo pues de todos. Y creo que algo que he notado y que este espacio lo hace evidente es que en realidad a menudo decimos como, bueno, la filosofía medieval, casi siempre estamos los medievalistas un poquito en grupos pequeños y encerrados en un conventículo chiquitito estudiando a nuestros autores, pero en realidad no es cierto, ¿no? Ya somos un montón de personas trabajando de manera rigurosa por toda América Latina, y eso pues me llena de mucha felicidad. Y pues bueno, quería comentarles que el trabajo que les voy a presentar hoy es una adaptación breve, digamos, de una parte de un argumento que es un poco más amplio, que se encuentra en un libro de muy reciente publicación, eh, que bueno, voy a tener el atrevimiento de compartirles por acá la liga que en el chat. Es de descarga libre, se publicó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y pues bueno, es un trabajo sobre heresiologías que pretende, mm, digamos, hacer uso del estudio histórico de algunos momentos de la heresiología para comprender o al menos echar visos en algunos de los fenómenos del presente. Entonces, eso es un poco en el marco de ese trabajo que se ha construido el argumento, y solamente les presento acá una parte. Entonces, bueno, solo como para dejar en claro por qué quizás de pronto no se profundiza particularmente en el pasado, sino que se intentan construir elementos, puesto que se intenta jalar esto pues para entender algunos fenómenos del presente. Y pues bueno, comienzo con un epígrafe de Roberto Espósito en Comunitas, que dice: no es lo propio, sino lo impropio, o más drásticamente lo otro, lo que caracteriza lo común, un vaciamiento parcial o integral de la propiedad en su contrario, una despropiación que inviste y descentra al sujeto propietario y lo fuerza a salir de sí mismo, a alterarse. En la comunidad, los sujetos no hallan un principio de identificación ni tampoco un recinto aséptico en cuyo interior se establezca una comunicación transparente, o cuando menos el contenido a comunicar. No encuentran sino ese vacío, ese extrañamiento que los hace ausentes de sí mismos. Bueno, allí acaba el epígrafe de Espósito y comienzo. Aquí desplegaremos un abanico de miradas cruzadas entre hitos de la historia de la heresiología. El vértice girará sobre una bisagra entre heresiología y eclesiología, que es sustantiva para la filosofía y la teología, tanto como para la historia de los conceptos políticos. A dicha bisagra propongo entenderla como dispositivo topológico. Así, el concepto de herejía, algunos de sus usos y la historia de estos develan la operación del dispositivo topológico. Primero, con base en Agustín, analizo un uso del concepto de herejía y cómo se redirigen algunas de sus operaciones sobre el mismo Agustín en el Communitorium de Vicente de León. Sobre la base de este análisis se describe el concepto de herejía como un dispositivo topológico que opera montado, no obstante, en un núcleo de desubjetivación que se devela en el carácter excéntrico del concepto y de sus usos singulares en la historia.
Para ello, echaré mano del concepto de dispositivo de Agamben y su relación con la profanación y su propuesta de una tarea para el pensamiento actual. Y bueno, solamente les presento entonces este primer argumento que intenta entender esta cuestión del uso del concepto herejía como dispositivo topológico. Ya desde el siglo V, la noción de herejía es una fuente de abismante inmensidad para el padre de la Iglesia occidental, Agustín de Hipona. Así aparece en el prólogo de Aresibus, dirigido a Cotbuldeo, en el que, no con falta de ironía, dedica una buena cantidad de párrafos a mostrar la inmensidad sin sentido de la tarea que Cotbuldeo le pide. El obispo se burla de la intención de condensar brevemente en una obra todos los errores que inspiran todas las herejías que para entonces ha habido, así como cuál es la postura correcta de la Iglesia ante los asuntos concernientes a esos errores y las formas en que las herejías se condensan en posiciones ante la ley, la autoridad y la razón. Según Agustín, Cotbuldeo quiere un breviario de todo, Communitorium de Omnibus. En efecto, la noción de communitorium, brevario, recordatorio, era común en la lucha entre las herejías de la Iglesia latina, como es el caso del Communitorium de Errore Priscillinastorum et Originastorum de Orocio, tan cercano a Agustín. También el famoso Communitorium de Vicente será, por cierto, un intento de cumplir con este compendio de todo, con las características que Agustín querrá dar a ese inacabado de Aresibus, excepto que la propuesta del peregrino, seudónimo de Vicente, implicará el señalamiento del agustinismo del pecado original y la providencia como una herejía por causa de su innovación y consecuente violación de los tres principios que garantizan, según su parecer, la doctrina verdadera de la Iglesia Católica: universalidad, antigüedad y consenso. Pues la doctrina del pecado original, la gracia y la predestinación de Agustín es una innovación que no comparten todos los obispos en aquel momento. Vemos cómo el uso de la noción de herejía vuelve, en cierta forma, sobre sí. El dispositivo católico opera sobre sí por medio de los usos de la noción de herejía. Esto es así hasta el punto de que el movimiento ad intra del dispositivo en la heresiología no es más que el modo de la más extrema acción ad extra del mismo, la misión universalizante. Me explicaré. Antes, atendamos al salto que realiza el obispo en su texto inmediatamente después de la burla sobre las inmensidades que pide Cotbuldeo. Recurre a analizar dos modos de intentar realizar una tarea semejante. Por un lado, refiere a Celso, quien compiló en 6 gruesos volúmenes las opiniones de todos los filósofos hasta su tiempo, incluyendo a aquellos que no fundaron hereses propias, sin replicar a nadie, ni criticar, ni afirmar, ni defender, con el solo objetivo de poner al descubierto. Este modo compendioso, cuyo objetivo es solo poner al descubierto e indicar propio de la historia del pensamiento, es importante para el proceder heresiológico. A este proceder opone Agustín el de Epifanio, obispo de Chipre, quien también en 6 volúmenes enlista 80 herejías narrando toda su historia y combatiéndola sin discutir su relación con la verdad y la razón de su falsedad. Lo propio de Agustín, la tarea que él se impone, que incluso excede a la que le ruega Cotbuldeo, es responder a ¿cómo puede ser evitada toda herejía? ¿Cuál es conocida y cuál desconocida? ¿Y cómo puede ser descubierta rectamente cualquiera que llegara a aparecer? Inmediatamente después, Agustín reconoce que responder a qué es lo que hace que uno sea hereje es muy difícil, si bien sería utilísimo. El procedimiento que seguirá para alcanzar esto último no será, pues, intentar definir en primera instancia lo que sea un hereje, sino que primero realizará un compendio de todas las herejías que han atentado contra la doctrina de Cristo desde su venida. Esta primera parte es lo que constituye el de Aresibus, además del prólogo en el que nos hemos detenido. La parte referente a qué es lo que hace a un hereje no fue realizada. El Communitorium de Vicente, sin referir a Agustín sobre este particular, pretenderá cumplir con el objetivo caro y utilísimo de la segunda parte del proyecto del obispo de Hipona. La construcción del dispositivo eclesial católico del Communitorium se finca en 3 principios: universalidad, antigüedad y consenso. Como se sugiere por el título del Communitorium, que es Pro Catholicae Fide Antiquitate et Universitate adversus profanas omnium hereticorum novitates, se dirigirá, si bien no explícitamente, contra el agustinismo por innovador y por no lograr el consenso de los obispos por su doctrina de la providencia,
y el pecado original. Como se ve, el dispositivo eclesial para Vicente se funda sobre una definición positiva de sus principios. Sobre la base de la respuesta a la pregunta sobre la verdadera doctrina es que se pueden encontrar las herejías. La estrategia del comonitorium está antecedida por el mismo Agustín. No es solo el de Eresibus el texto al que debemos recurrir para comprender la labor militante y agonística del doctor de la gracia contra los herejes. Casi 4 decenas de sus textos llevan la palabra contra en sus títulos. Sin duda son 3 grandes herejías las que engloban este vasto pugilato teológico: maniqueos, pelagianos y donatistas. El espíritu de la lucha contra los primeros antecede la estrategia de Vicente, pues los maniqueos se resistían a aceptar lo que todos desde siempre aceptaban, a saber, el Antiguo Testamento, e incluso partes de lo que ya desde Nicea formaba parte del canon del Nuevo. Inclusive con respecto a los textos que aceptaban, como algunas cartas de Pablo, se arrogaban el derecho a considerar como espurios algunos pasajes que no se ajustaban a lo que ellos sostenían. Ante este proceder, arrogante para Agustín, él insiste en recordar y reforzar la autoridad de la Escritura y de la tradición universal de su interpretación cimentada en la autoridad de la Iglesia como su portadora y guardiana. En su lucha contra los pelagianos en torno a la gracia, el libre albedrío y la predestinación, especialmente contra Juliano, quien era un lector avesado del mismo Agustín y que en otros tópicos incluso reconocía la autoridad del obispo de Hipona, pues es con base en el juvenil de libero arbitrio que Juliano construye contra las interpretaciones maduras de Agustín sobre la gracia y la voluntad. Agustín recurre a un amplio catálogo de referencias a los padres occidentales y orientales, de Ireneo a Crisóstomo, para argumentar que su interpretación sobre la gracia, especialmente la doctrina del pecado original, no es una doctrina suya ni nueva, sino que cuando menos se puede rastrear hasta Ireneo sino es que hasta Pablo. Con esto, una vez más, vemos cómo el proceder de Agustín antecede y hasta cierto sentido pareciera responder a las acusaciones posteriores del peregrino. En efecto, también para Agustín no se puede encontrar al hereje sin saber en dónde está la verdadera doctrina, aunque, y en eso se diferenciaría con respecto a Vicente, la búsqueda del hereje coincidirá con la búsqueda de la verdadera doctrina, de ahí el valor radicalmente histórico-teológico de la historia de las herejías. La táctica doble de la eclesiología y la heresiología es lo que abre la topología católica y le da su particularidad a lo largo de su historia. Quizás es en la estrategia contra los donatistas que mejor se evidencia la especificidad del proceder de Agustín. En la famosa epístola a los católicos, de o contra los donatistas, titulada vulgarmente como De Unitate Ecclesiae, Agustín, en lo más profundo y avanzado de la controversia contra el partido de Donato, propone como el centro de la heresiología un problema eclesiológico. Agustín ya no recurrirá solo a la réplica compendiosa de los errores de los donatistas. En esta nueva acometida contra los herejes, Agustín hará converger la frontera con el interior y con el exterior, soldando heresiología y eclesiología en lo que caracterizará en adelante como dispositivo topológico católico. Propongo entonces leer De Unitate Ecclesiae como una forma de diferir la pregunta suspendida más tarde en el de Eresibus. Ante la insoluble pregunta quid faciet hereticum, que es lo que hace el hereje, que nos podría llevar a una dialéctica impugnadora infinita, un impas que parecería haberse alcanzado en la controversia entre católicos y donatistas, Agustín, en De Unitate, decide plantear la pregunta ubi sit ecclesia. En concreto, ubi sit hoc corpus, esto es, ¿en dónde está este cuerpo de Cristo que es la Iglesia? El cambio de sentido de la controversia implica la disolución de las fronteras necesarias para toda controversia impugnadora. Ya no se trata, pues, de distinguir entre católicos y donatistas. Ya no se trata de señalar el lugar propio del error de los donatistas. No que esto no sea importante, sino que una vez que ya ha sido hecho, si la controversia continúa, solo podrá encontrarse solución recurriendo al señalamiento de la verdadera Iglesia. No obstante, la verdadera Iglesia solo puede ubicarse por medio de su reconocimiento como cuerpo. Solo los cuerpos tienen ubicación. El cuerpo, que es la Iglesia, está cruzado irremediablemente, en cambio, por la potencialidad de la separación. La posibilidad de unidad mística del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, presupone la separación potencial. En cierto sentido, es una forma de pliegue sobre el triple principio de universalidad, antigüedad y consenso del peregrino, que otorga historicidad y dinamicidad al cuerpo de la Iglesia, las cuales se mostrarán estratégicas para la lucha heresiológica y la conversión. Es ese potencial de separación lo que hace relevante la caridad como medio de unidad y unión entre los miembros del cuerpo y del cuerpo con la cabeza, que es Cristo, cabeza de su cuerpo. La catolicidad de la Iglesia, entonces, es posible solo si se disuelve el potencial del cisma en el cuerpo mismo de la Iglesia.
Solo así se explica la profunda ambigüedad del destinatario ideal del texto de Agustín. Los católicos a los que está dirigida la epístola no son los católicos convencidos contra los donatistas. Tampoco está dirigida como réplica o refutación a los donatistas. Está dirigida sobre todo a aquellos que, sin reconocerlo aún, son parte de la Iglesia, pero confundidos, siguen en el partido de Donato. Así como el germen de la disidencia y el cisma es lo que hace necesaria la caridad como cemento, la potencial unidad católica está en el medio de toda secta, incluyendo la de los donatistas, cismáticos hasta la herejía, y también pues herejes solo porque cismáticos recalcitrantes, no especialmente por un error doctrinal de grande relevancia. Sin embargo, es aquí en donde encontramos la soldadura entre eclesiología y heresiología. La catolicidad de la Iglesia se vuelve doctrina, por lo que atentar contra la unidad universal de la Iglesia, el cisma, pues, por sí solo, es ya error doctrinal. Los cismáticos incurren en un error de doctrina por negar la universalidad de la Iglesia, por lo que son herejes, pero además, recordemos, los herejes contribuyen tanto al progreso como al fortalecimiento de la Iglesia. La expansión universal en la historia de la católica, su operación disolvente progresiva hasta alcanzar la universalidad, implica la necesidad de hacer del cuerpo, con sus fragmata, sus tegumentos de separación, mediación y unión, pues, el modelo de la historia de la Iglesia. Esta multiplicación es la vía de disolución de la frontera, objetivo último de la universalización de la católica. En palabras de Vitiello, cito, cristianismo es esta interna cuestión entre separación y conciliación, entre alternarse continuo de espada y amor. Allí termina la cita de Vitiello. Un cuerpo total unido por el absoluto del Dios amor. La historia de su totalizante deglución será el modelo para pensar la historia desde entonces universal. Dijimos, Agustín debe hacer de la catolicidad de la Iglesia un elemento de doctrina contra los donatistas de la Iglesia de África, con los que no es una cuestión propiamente doctrinal ni litúrgica los que los separa de la católica, sino el solo reclamo de ser la verdadera Iglesia opuesta a la católica, la cual se habría contaminado en su diseminación por todo el orbe conocido. Comprender su interpretación del sentido de la catolicidad pasada por la noción de cuerpo no puede prescindir de la idea de la civitas per mixta. Como sabemos, Agustín considera la vida colectiva en el mundo a la espera del juicio como una ciudad en la que se mezclan sin distinción mundana posible los santos elegidos por Dios, ciudadanos de la ciudad celestial, y los réprobos, ciudadanos de la ciudad del hombre. La comunidad de los santos es peregrina en la ciudad mundana, pero su pertenencia a la ciudad celestial es invisible. Ni siquiera la iglesia visible, la oficial, es posible que indique con certeza la ciudadanía celestial. No basta pues que los hombres se digan católicos. Los amigos, cito, están ocultos y en parte manifiestos. En el mismo sentido, habrá ciudadanos celestes, incluso, aunque excepcionalmente, fuera de los límites oficiales de la iglesia visible. Esta irremediable indistinción y mezcla es rechazada por los donatistas con toda fuerza, pues ellos presentan más bien que esa cualidad de mezcla es realmente el error de la católica, por lo que tocará a la Iglesia de África conservar de la mezcla la pureza moral y doctrinal de las enseñanzas de Cristo. Podemos pensar que también es esa mezcla la que no puede tolerar Vicente, por lo que para él habrá una definición positiva de en dónde se encuentra la Iglesia y en dónde no. Así podrá encontrar en Agustín razones para asumir que más bien pertenece al grupo de los herejes. No obstante, la solución indeterminada de Agustín no es una suspensión sin más de la pregunta por el lugar de la Iglesia o por las características distintivas del hereje. Por el contrario, se trata de una solución dinámica. El cuerpo de la Iglesia, pongo entre paréntesis la palabra no, está ahí en donde se ubica el hereje. Recordemos, Agustín se dirige sobre todo a los católicos de entre los donatistas en su famosa epístola sobre la unidad de la Iglesia. La catolicidad, pues, implica una lógica de las fronteras que es ineluctablemente fluida, histórica. No hay un espacio cerrado sobre sí, ni en la herejía, por más cismática y sectaria que sea, ni en la Iglesia católica. 5 minutitos. Vale, perfecto. Estoy ya casi cerrando, entonces creo que sí nos da bien tiempo. Ni en la Iglesia católica, por muy legítima que sea su autoridad. La catolicidad implica un excedente ad extra, por lo que católicos habrá siempre entre los herejes y en general en todos los aún no católicos, por lo que no se cierra el espacio católico por mor de recibir a los que momentáneamente herejes por confusión, finalmente comprenderán y se unirán acaso a la caridad católica. Por otro lado, y por las mismas razones, habrá herejes, el enemigo, el otro que desvía y desorganiza,
en el seno de la misma Iglesia. La ecúmene católica entonces se dispone no como una topografía fija, inamovible y con fronteras bien definidas, sino como una red topológica compleja y dinámica que abarca la totalidad siempre que con ello encuentre en cada punto el desgarro de la espada y la guerra suturado o suturable por la caridad. Esto se ve reafirmado por la consideración de Agustín sobre el uso providencial que de las herejías evidencia en la historia de la Iglesia. En efecto, hay una innovación, un progreso en la fe y en la unidad caritativa de la Iglesia en su historia, gracias a la lucha contra las herejías. Es esto lo que destacará Vicente en contra de Agustín mismo. El concepto agambeniano de dispositivo entendido como administración o economía de la separación entre ser y acción, entre ser y sujeto, nos ayuda a comprender las problemáticas de la heresiología y la eclesiología porque permite pensar por analogía su lógica dinámica y fluida. La operación de la Iglesia, al menos de la Iglesia católica agustiniana, no será solo soberana, sino que será fundamentalmente topológica. No es la fijación ineluctable de la doctrina y de la cabeza o de los límites, a saber, una topografía que fijase el orden de los seres y las fronteras de los espacios y de los cuerpos. Si bien no deja de ser esto también, sino su dinamicidad, su fluidez y su carácter de ocultamiento, quivitas per mixta, es lo que permite comprender su operación sobre el cuerpo evanescente de la Iglesia y sus otros, los cuales, en cierta forma, hacia el futuro proyectado, nunca están irremediablemente afuera. Nada puede estar irremediablemente fuera porque nada está adentro. La operación del dispositivo católico abre una compleja red de temporalidades y espacialidades que, si bien incluirá una serie de determinantes institucionales visibles y agentes muy poderosos y centralizados, se abre para alojar al otro teo geopolítico dentro de sí por mor de absorberlo en el cuerpo caritativo. Esto no implica necesariamente, o no solo, por supuesto, una postura de apertura y tolerancia religiosa, sino una respuesta muy cargada de afectividad a la otredad, la cual, sin embargo, se enmarca irremediablemente en el horizonte teo geopolítico del dispositivo católico, según lo hemos descrito con base en Agustín. El otro como lugar de la afección de contaminación, esto es, de catolización. Si se deja espacio al contagio, si se requiere de la dinamicidad de las fronteras, es porque hay una misión expansiva que procura integrar todo lo que está más allá, acá, de la frontera. Es por lo anterior que la noción de herejía puede comprenderse como dispositivo topológico que, sin determinar en dónde está la Iglesia, es decir, su topografía, ni qué es lo que caracteriza a un hereje, produce al católico y al hereje dejando indisponible el uso profano de la escritura, restringido de hecho por la institucionalidad de la Iglesia, base sagrada sobre la cual giran tanto la heresiología como la eclesiología, tanto de los católicos como de los herejes, que mayormente responden con el mismo mote a aquellos a quienes se las aplican. Así la sacralidad, bueno, como los donatistas al mismo Agustín, etcétera, ¿no? Así la sacralidad de la escritura se protege a toda costa con la fluidificación de las identidades, todas fluyendo, no obstante, en el único cauce de la historia de la Iglesia. Así se debe comprender la apertura de las listas de herejías en los breviarios de la heresiología, listas tan irremediablemente abiertas que darán no obstante lugar a la repetición. Así se hablará de arrianos albigenses, por ejemplo. Esto es que los nombres de las listas canónicas, como la de Agustín, se repetirán en otros momentos de la historia. En esta repetición se muestra con toda claridad la irremediable infinitud de las herejías a las que se puede alcanzar con un limitado número de nombres, pues con base en ello se replica la lógica refutativa e impugnadora de la católica, que al mismo tiempo con base en la refutación abre una posibilidad de reabsorción del hereje. El tiempo de la Iglesia no es historicidad, sino transhistoricidad, la apertura de un tiempo que atraviesa los tiempos, por lo que gira en bucles de repetición y novedad. La historia de la heresiología devela una constante que sigue reverberando en los hábitos de toda historia, el reconocimiento de arquetipos que permiten someter a cierta regularidad la novedad de los fenómenos contingentes. Y pues bueno, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso, por tu comunicación. Bueno, las dos comunicaciones, ahora de Cecilia Devia y de Alonso Loza, sumamente interesantes. Vamos a hacer ahora un breve paréntesis con la posibilidad en 10 minutos, nada más de eso, plantear algún comentario, alguna pregunta desde los asistentes que están presentes a través del chat, o también los están participando, opositores.
quiera puede hacerlo. Ok. Bueno, Laura, en el chat, Laura Alicia Soto Rangel, felicitaciones a ambos. Cecilia Devia, que ya había dicho en referencia al link que había dejado Alonso, había empezado no pudo empezarlo a leer, ¿no? Pero ya lo bajó. Yo quería hacer si me permiten, un comentario y pregunta al mismo tiempo para Cecilia, en referencia a conocer mucho realmente cuando habla de esa guerra cósmica que se libra entre las fuerzas del bien y del mal, ¿sí? Que por ahí entendí que como siempre la Iglesia trata de desvincularse de visiones maniqueas, pero parecería que tiene un fuerte componente también gnóstico, ¿no? Con respecto a la visión sobre el mundo terrenal, y que somos partícipes de esa suerte de batalla. Ese era un comentario, y lo otro, preguntar por ese impacto o esa continuidad que hubo en la Reforma Protestante, ¿no? Brevemente, no sé, pero ¿de qué manera se dio? Sin conocerlo, si se dio de esa manera como una guerra cósmica que se traslada al plano terrenal, o tiene otra configuración. Gracias, Nicolás. Sí, el contenido sí, seguramente, porque bueno, fueron muchas cosas diferentes, digamos, las que hicieron que algo quedara dentro del canon y mucho no, ¿no? Aparentemente una de las cosas, por ejemplo, respecto a los evangelios, es que solo se aceptaron dentro del canon donde aparecía Cristo sufriente. No aparecía la pasión, no, esos son los que quedaron fuera, pero bueno, no conozco sobre el tema, es muy por encima. Y sí, respecto a la reforma protestante, en realidad yo vengo más del campo de la historia y siempre la he estudiado en cuanto a sus manifestaciones políticas más claras, pero lo que siempre es eso, o sea, está la figura continua del anticristo que la Iglesia Católica la encarnó durante mucho tiempo en el mismo Lutero. Entonces, bueno, claramente si estamos hablando del anticristo, o sea, la guerra del juicio final está siempre presente, estoy de acuerdo. La característica para mí más destacada, aunque yo soy digamos, estudiado más bien de la baja edad media e ingreso poco en la edad moderna, o sea, estoy ingresando hace relativamente, es que en la Inglaterra de Wycliffe se dio ese caso especial de la Iglesia Anglicana, donde el rey es la cabeza de ambas cosas, o sea, la Iglesia y la cabeza del Estado. Es un caso único y realmente muy particular, ¿no? De ahí hay muchas discusiones sobre si Wycliffe es un antecedente o no de la Reforma, pero bueno, de la Reforma anglicana claramente sí, porque él le dio un poder enorme a la figura del rey, y más poder que darle o sea, estar tanto como jefe de lo civil como de lo eclesiástico, o sea que por lo menos en la Reforma anglicana sí, Wycliffe para mí fue un antecedente muy destacado. Después ya ampliándose a la reforma en toda Europa, en Alemania, es muy discutible, ¿no? No sé si te contesté algo respecto. Sí, muchas gracias. Hay un comentario de Laura Alicia Soto, que es para Alonso, lo leo, ¿verdad? Y se me queda la duda para Alonso Loza de si esa otredad se constituye desde él o los cuerpos, con base en esta interpretación del cuerpo de la Iglesia. Muy interesante su apreciación, pues nos lleva a concebir esa otredad más allá de la fenomenología o la lectura histórica de la conquista, por ejemplo.
Vale, gracias. No, sí, sin duda el asunto del cuerpo se vuelve fundamental, pues, ¿no? Y además es importante cómo esto se va constituyendo, pues, a lo largo de la historia de la Iglesia y de la sociedad europea, pues, occidental. Y bueno, ya sabemos estas referencias importantes de la teología política medieval, con el texto de los dos cuerpos del rey, y cómo justamente en el siglo XIII que empieza a constituirse, digamos, de manera mucho más sistemática el derecho canónico y también los derechos de las naciones europeas, justamente la noción de cuerpo se vuelve pues fundamental, ¿no? Y lo interesante es justo este cuerpo agustiniano, pues, o sea, muchos siglos antes, cómo creo se presenta como, decía ahí, transhistórico, ¿no? Es decir, de algún modo, el pertenecer a este cuerpo de los peregrinos, al menos en esperanza y demás en este mundo, de algún modo los hace estar igualmente presentes con los futuros y los pasados, ¿no? Que pertenecen a ese mismo cuerpo, ¿no? Entonces es una pertenencia que me permite pues atravesar los tiempos y estar en un mismo presente de algún modo, pero también no hay una definición clara, pues, de estar allí, no hay una certeza, por supuesto, para Agustín, porque eso sería el principio de la soberbia, pues, y por lo tanto, pues está todo este tiempo esta cuestión del adentro y el afuera y cómo eso nos constituye, pues, ¿no? En, en el cuidado de nosotros mismos a lo largo de este mundo de manera peregrina, ¿no? Y pues bueno, lo que me parecía interesante, ya que se refiere un poco al asunto de Mesoamérica, como estas cuestiones, por supuesto, como decía, pues no en detalle, pero después estas cuestiones se reflejan, digamos, en la forma en la cual se plantea la expansión europea hacia América y demás, y es interesante cómo se utilizan de manera ambigua y bastante suelta, digamos, las herejías antiguas, las listas de herejías antiguas, y también la cuestión de la idolatría, ¿no? Y como a veces, digamos, con poca precisión teológica, pero con mucha eficacia política, ¿no? Y eso resulta muy, muy interesante, creo. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, no sé si podría hacerle rápidamente una breve pregunta a la doctora Cecilia. Sí, bueno, me parece maravilloso esta perspectiva. Y justamente recién estaba revisando un poco el proyecto de Manuel Cocha, que recién publicó, justamente se llama Jerarquía. Y bueno, un poco en la presentación se plantea esta cuestión de particularmente la evangeliología, pues, digamos, con este amplio campo de estudio que sería la teología política, así de manera muy amplia, entendida como una vía para la autoetnografía, digamos. Y entonces ver los distintos momentos en los cuales aparecen los discursos sobre los ángeles, los momentos políticos, históricos de la sociedad europea, como un lugar privilegiado para esta autoetnografía, ¿no? Y cómo se van constituyendo las sociedades en su politicidad, digamos, las sociedades europeas, a partir de la relación con los ángeles, ¿no? A mí me apasiona este tema justo actualmente, pues estoy estudiando a John Dee y sus conferencias con los ángeles, entonces por eso me pone muy, muy, muy alegre poder compartir la mesa. Y bueno, quería preguntarle pues sobre su perspectiva de este proyecto de Manuel Cocha. Sí, gracias, Alonso, muchas gracias. Sí, yo lo sigo a Cochea desde acá, ¿no? Por medio de internet, desde hace mucho tiempo, porque para mí es una gran guía. Bueno, con Agamben ellos hicieron ese libro fantástico, enorme, que por suerte se puede conseguir en internet, sobre los ángeles, que es maravilloso. Y sí, o sea, el tema del uso, por decir, como decimos desde acá, de Los Ángeles, es impresionante. O sea, cuando uno entra a verlo, es impresionante.
o sea, hay incluso, por ejemplo, en un momento, siglo, bueno, ahora viene el dato, pero siglo XVII, comienzos del siglo XVII, hay una aparición de un ángel alado, o sea, de una figura alada que se identifica con el arcángel Gabriel, con el arcángel Miguel, perdón, y que aparece y que multitud de personas, pero la ven multitud de personas esa figura. Entonces es realmente inquietante. Y bueno, la interpretación es que aparece, porque aparece en Inglaterra, arriba de la catedral, y aparece ahí porque es como el último aviso que daría, digamos, Dios para que volvieran a donde así fue interpretado desde el continente, desde la Iglesia Católica, ¿no? El último aviso para que volvieran. Y también es muy interesante que, a pesar de que siempre se conecta en el cristianismo a los ángeles con el catolicismo, los protestantes tienen el gran problema con respecto a los santos y a los ángeles, que es el problema general de los monoteísmos, ¿no? ¿Qué pasa con todas esas entidades ahí intermedias que tienen cierta divinidad, pero siguen apareciendo? O sea, siguen apareciendo y lo siguen empleando en Inglaterra, por lo menos, que es donde yo los estuve viendo, siguen apareciendo los ángeles, no hay, sigue habiendo, o sea, por ejemplo, pueden llegar a negar, Calvino, por ejemplo, niega totalmente ese ángel de la guarda privado, o sea, que no puede haber un ángel para cada uno, que eso es, digamos, hereje pensar eso, pero sí admite que existen los ángeles y que tienen que ver con el gobierno del mundo. Sí, no, y Coche sí, lo he seguido. Ayer justamente estaba leyendo un texto de él que tenía que ver con esto, con la pasión de Cristo, impresionante. Sí, es un trabajo muy bueno. Y muy interesante también lo tuyo. Justamente ayer bajé de Academia, porque me llegó el aviso, acabas de cargar. Y bueno, digo, ay, lo tengo acá guardado, lo marqué para leerlo y justo lo pusiste acá. Ayer me llegó por mail, viste, que te aviso y me pareció re interesante, así que será mi próxima lectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, participación más, podemos continuar con Beatriz Reyes Oribe, que es magíster en Filosofía, Ética y Política por la Universidad de Barcelona, licenciada, profesora y doctoranda en Filosofía por la Católica Argentina, actualmente es profesora asociada a cargo de Historia de la Filosofía Medieval y el Departamento de Formación Humanística en la USTA, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Es coordinadora del Consejo de Investigación, esa misma facultad, directora de los proyectos de investigación también en la USTA, proyectos como Voluntad Natural y Deliberativa en Maestros de Teología de París del siglo XIII. Es investigadora doctoral del programa de investigación de la Cátedra de Historia de la Filosofía Medieval del Centro de Estudios Filosóficos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, y fue becaria doctoral del CONICET, profesora titular de Ética en la FASTA y asociada de la misma materia en la USP. También profesora asociada en el Departamento de Formación Humanística de FASTA, adjunta en la Universidad de El Salvador, la UCAL, y docente en la UCA y el Museo Social. Bueno, Beatriz Reyes Oribe nos va a presentar algunas notas sobre las voluntades de Cristo en los comienzos del siglo XIII. Bueno, muchas gracias. Muy contenta de poder participar y felicitaciones por la organización impecable, ¿no? Bueno, el trabajo entonces es sobre las voluntades de Cristo en los comienzos del siglo XIII. Voy a leer extrayendo algunas partes para poder cumplir con el tiempo. El tema de las voluntades de Cristo es parte fundamental de la teología patrística y medieval, el cual asimismo contribuyó al desarrollo de la noción filosófica de voluntad y sus posibles divisiones. En Occidente existen dos autoridades que
colaboraron de modo inmediato a delinear dichas nociones: Pedro Lombardo y las versiones latinas del De Fide Ortodoxa de Juan Damasceno. Detrás de estas figuras está presente la remota influencia de Máximo Confesor, de Nemesio, de Agustín de Hipona y Aristóteles. Para este trabajo nos proponemos considerar la división de la voluntad humana en dos autores relevantes de principios del siglo XIII, Guillermo de Auxerre y Felipe el Canciller, acotando el análisis a los textos que comentan o retoman lo afirmado en las sentencias del Lombardo o en el Damasceno. En el caso del primer autor mencionado, se trata propiamente de un pasaje sobre las voluntades de Cristo. En el caso del Canciller, de un desarrollo sobre las criaturas espirituales. Dado que esta obra del obispo de París es la fuente comentada por los escolásticos en estudio, expondremos brevemente su posición sobre la voluntad humana de Cristo. Asimismo, estableceremos las diferencias con la versión del Damasceno ofrecida por Burgundio de Pisa, ya que su presencia se hace notar en casi todos los maestros comentadores del Lombardo. La problemática de las dos voluntades de Cristo tiene como punto de partida la afirmación del Evangelio, por ejemplo, en Lucas 22:42, que dice: Padre, si quieres, bulei, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, célema es la palabra griega, sino la tuya. Fin de la cita, la cual se repite, en otros pasajes del Nuevo Testamento. Aquí ya aparecen los dos términos que luego serán usados para referirse a las voluntades humanas del Salvador. En el contexto de la elaboración de los dogmas cristológicos se enmarca la doctrina de Máximo y de Juan Damasceno, que distinguen célesis y búlesis, en tanto la primera es una potencia natural de querer y la segunda un querer determinado que sigue a un conocimiento sin que medie deliberación. En Cristo hay dos voluntades naturales, célesis, correspondientes a cada naturaleza divina y humana. La traducción del De Fide Ortodoxa. Las versiones latinas de la obra de San Juan Damasceno fecundaron el pensamiento escolástico del siglo XII y XIII, pero especialmente la de Burgundio de Pisa portó para Occidente estas nociones claves sobre la voluntad. Varios autores consideran al pisano fundamental en la formación de ciertas nociones filosóficas, tomando en cuenta que también habría traducido parte de la ética aristotélica. Respecto de las dos voluntades, se lee en la traducción de Burgundio que en el alma hay inserta naturalmente una fuerza, virtus, que apetece lo que es según la naturaleza, secundum naturam, y se llama voluntas. Se trata de la voluntas naturalis. Dice: la voluntad natural, célima, es decir, voluntad, es el apetito racional y vital que depende de la mera naturaleza. Fin de la cita. Mientras que la vúlisis, es decir, voluntad, es el apetito racional y natural de alguna cosa, o sea, una célisis especial. Es interesante notar que la versión latina del De Fide Ortodoxa circulaba conjuntamente con la de la ética aristotélica del mismo Burgundio, y no solo se divulgaban juntas estas obras, sino que el traductor unificó de algún modo tres nociones al rendirlas como voluntas: célesis, búlesis del Damasceno, tal como acabamos de explicar, y búlesis de Aristóteles, o sea, cierta órexis. Esta unificación conceptual parece haber contribuido a las diversas interpretaciones sobre la división de la voluntad creada, tanto en Cristo como en los ángeles y los hombres. En todos los casos hablamos de voluntas, pero luego se hace necesario establecer otras distinciones para las que ni Burgundio ni otros encontraron el vocabulario adecuado. Solo se anexaron adjetivos o sintagmas que explicitaban de algún modo las diferencias. Así encontramos voluntas naturalis o natura, voluntas rationalis, voluntas deliberativa, como asimismo voluntas pietatis, voluntas carnis, etc. Por ello, parece necesario tomar en cuenta, tal como sugiere Dille a propósito del concepto de voluntas de San Agustín, que la historia del desarrollo de estas nociones referidas a lo volitivo se entrecruza con cuestiones lingüísticas. Así pareciera que, por un lado, el latín ha sido una barrera para la diversidad terminológica, de modo que todas las divisiones son derivadas de o reconducidas a la voluntas, pero al mismo tiempo permanecía la necesidad
de sostener el léxico griego para afincarse en una tradición de autoridad. Esta situación no deja de tener la ventaja de permitirnos considerar el conjunto de autores que desarrollan su pensamiento a partir de esa base identificable, tanto a nivel temático como lingüístico. Veamos Pedro Lombardo. El Lombardo presenta el tema de las voluntades de Cristo, pero sin utilizar la terminología del Damasceno. Aunque hay presencia de este autor en muchos temas trinitarios e inclusive referidos a las naturalezas de Cristo, no aparece en relación a las voluntades. El obispo de París, quien parece preferir la terminología agustiniana y de otras autoridades, afirma: al respecto, no debe dudarse que en Cristo hubo diversas voluntades, juntamente con las dos naturalezas, a saber, la voluntad divina y la humana. Y la voluntad humana es o el afecto de la razón o el afecto de la sensualidad. El primero es el afecto del alma según la razón y segundo según la sensualidad. Sin embargo, a ambos se les llama voluntad humana. Entonces, por el afecto de la razón, quería, se refiere a Cristo, ¿no?, lo que quería por la voluntad divina, como padecer y morir, pero por el afecto de la sensualidad no lo quería, sino más bien lo rechazaba. Fin de la cita. Como vemos, no aparece mencionada una voluntas naturalis ni un natura a propósito de este tema clave. Vemos que en su lugar está la sensualitas, a la que se atribuye el querer contrario al racional. Pedro enseña que, cita, por el afecto humano que tomó de la Virgen, quería no morir y oraba para que pasara el cáliz. Fin. En general, al recurrir a las autoridades mencionadas, el obispo de París parece privilegiar la unidad del afecto racional ordenado, o sea, recto de Cristo y su sensualidad carnal sin pecado, con su voluntad divina, que es una también con la del Padre. Además, en la glosa ordinaria tampoco se presentaba la idea de una voluntad natural, sino una voluntas hominis, la cual mostraba simplemente la humanidad de Cristo. Los editores de la edición crítica indican como fuentes del Lombardo las contribuciones de Hugo de San Víctor y del autor de la Summa Sententiarum, texto al cual Pedro toma muchas veces en cuenta. De hecho, lo que resulta más curioso es que el Lombardo usa argumentos y referencias tomadas de esta suma, pero deja de lado la expresión voluntas quae appetitus naturalis potes dici para preferir sensualitas. Esa línea fue la seguida por Esteban Langton, quien tampoco parece recoger la enseñanza del de fe ortodoxa en este asunto ni su terminología. En cualquier caso, el obispo de París parece haber contribuido a la aceptación del Damasceno durante el siglo XIII por el hecho de incluirlo en sus sentencias, aun cuando no recurriese a él al tratar de las voluntades de Cristo. Bueno, voy a saltear. Vamos con Guillermo de Auxerre. Al igual que su contemporáneo Esteban Langton, Guillermo tampoco asume la división de las voluntades según el Damasceno, sino que prefiere seguir al Lombardo. Escribe su obra conocida como Summa Aurea entre 1215 y 1229. En ella, nuestro autor no pretende comentar simplemente la obra del Lombardo, sino plantear una obra nueva en la cual introduce temas inexistentes en las de su antecesor, aunque mantiene una estructura similar. En el libro tercero, dedicado a la Encarnación, al tratar de las voluntades de Cristo, el maestro Borgoñón afirma sobre la voluntad humana que puede dividirse del siguiente modo, cita: la voluntad creada fue doble en él, a saber, la voluntad de la razón y la voluntad de la sensualidad. La voluntad de la razón siempre quiso lo que quiere la voluntad increada, de la cual es común a las tres personas. La voluntad de la sensualidad quiso algo propio que no quería la voluntad de la razón ni la voluntad increada, a saber, el no morir. Fin de la cita. Como podemos observar, Guillermo atribuye el querer no morir a la parte sensible o animal del hombre. Así lo explica en la Solutio. El querer morir, dice, era en la potencia razonable o en el alma razonable, en tanto era racional. Pero la voluntad de la sensualidad era en la potencia animal o en el alma animal según la parte animal. Pero la voluntas de la sensualidad no se dice propiamente voluntad, porque ésta es libre en sí misma. Fin de la cita. De este modo, Guillermo resuelve la cuestión teológica planteada en línea con la tradición del Lombardo, sin introducir la idea de un querer natural. Aunque esa sensualidad quiere lo propio que seguir viviendo,
y que la parte racional solo pide en su oración como un modo de mostrar que no es malo temer la muerte de modo irracional, sino solo preferir la vida racionalmente frente al mandato divino de aceptar la muerte. Sin embargo, en otras partes del libro tercero de la Suma Aurea, nuestro autor recurre a la división de la voluntad en voluntades naturales y voluntad deliberativa o conciliativa, como por ejemplo al tratar de la prudencia. Asimismo, encontramos en el libro segundo la consideración de una dilectio naturalis, que puede dividirse en voluntaria e involuntaria, por un lado, pero también en racional e irracional. La dilectio naturalis involuntaria se abre en amor natural, animal y la propia del hombre. Y cita, por la cual naturalmente el alma ama el sumo bien, apetece la beatitud, sin ninguna deliberación ni elección previa. Esta dilección, que es racional e involuntaria, no puede ser pecado. Fin de la cita. Parece entonces posible que conociese esta propuesta a partir de otras fuentes. Lo notable es que la noción de un amor natural del sumo bien no haya intervenido al analizar las voluntades de Cristo. El canciller Felipe. Felipe escribe su Suma de Bono para fechas muy similares a las de su contemporáneo Guillermo. En ella manifiesta que la voluntad se da según dos modos, uno respecto del sumo bien y otro respecto de los bienes que son para el fin. Felipe identifica télisis, la voluntas finis, sobre el sumo bien, y vúlicis con el segundo modo, donde hay juicio y deliberación. Este segundo modo corresponde al libre albedrío. El primer modo solo puede ser del bien, mientras que el segundo del bien o del mal. Si bien no se trata de un texto sobre las voluntades de Cristo, nos parece importante traerlo a consideración, ya que resulta una aceptación bastante completa de las categorías del Damasceno, junto con la doctrina aristotélica sobre el volitum. Además, el canciller afirma que la voluntas finis es parte de la Trinidad creada de memoria, inteligencia y voluntas, mientras que el libre albedrío depende de la deliberación racional. De manera que se incorpora una relación importante con la herencia agustiniana. Hay una voluntad creada que porta la imagen de la voluntad divina. Allí la célesis del Damasceno aparece unida a la voluntad de Agustín, o al menos a un sentido similar. En definitiva, la elaboración de Felipe nos parece una clara muestra de la tarea intelectual que desarrollaron estos escolásticos alrededor de estas nociones, ¿no? Respecto de las sensualitas, Felipe la menciona en varias partes de su obra. Por un lado, afirma que aparece frecuentemente en la Sagrada Escritura. Por otro, trata de ubicarla en el contexto de las potencias del alma. Para esta tarea recurre a la traducción de Burgundio, acá sí, y también aparece Aristóteles como fuente. El canciller señala a las sensualitas como ordenada a la fantasía, mientras que la razón lo hace al intellectus. Asimismo, en este mismo contexto, divide el acto de la voluntad, huele, del desiderium, de la sensualitas o apetito. Este último se dirige a un bien ut nunc, mientras que la voluntas puede hacerlo a un bonum simpliciter. A modo de conclusión, estas someras observaciones nos permiten señalar que la noción de sensualitas de Felipe no coinciden totalmente con las de su contemporáneo Guillermo de Auxerre. Aunque no tenemos un texto paralelo sobre las voluntades de Cristo, podemos aproximarnos a la idea de que Felipe dio más cabida a otras autoridades. Por ese motivo es probable que tuviese más clara la diferencia entre una voluntad natural y la mera sensualitas. Además, poder distinguir entre ambas nociones elimina los problemas teológicos que tanto Pedro Lombardo como Guillermo tuvieron que sortear sobre la falta de pecado en las sensualitas de Cristo. Otro punto importante es la asociación que hace Felipe entre célesis y voluntas finis, lo cual viene de la tradición aristotélica. Además, el canciller plantea esa división de la voluntad como modos de dirigirse al bien. En eso hay también un aporte al planteo más general del Lombardo y la tradición agustiniana, que reducen la división volitiva a la voluntad racional y sensualidad.
Asimismo, a partir de esta investigación es posible aproximarse de modo más concreto a la valoración de la riqueza del pensamiento que introduce la incorporación de la obra del Damasceno en los autores de esta época. Las explicaciones del Lombardo y del de Auxerre parecen insuficientes si se comparan con la fineza de análisis de Felipe o de otros maestros posteriores que supieron aprovechar el aporte del de Fide Ortodoxa. Finalmente, podemos afirmar que el estudio de las divisiones de la voluntad de Cristo por parte de los escolásticos de los siglos XII y XIII sigue siendo una puerta para la comprensión de su pensamiento antropológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, ahora continuamos entonces con la última exposición, que es de Marcone Costa Cerqueira. Está por ahí. Hola. Boa tarde. Es bachiller en Teología, licenciado en Filosofía, licenciado en Historia, en Pedagogía, magíster en Filosofía por la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología, doctor en Filosofía por la Universidad Federal de Santa Catarina, con un tiempo de investigación, periodo de investigación en Radboud University en Holanda, y es miembro de la Sociedad de Estudios Italianos, miembro también de la Sociedad Brasileña para el Estudio de la Filosofía Medieval, e investigador asociado a la NEFICU, ¿sí? Bueno, Marcone va a exponer Cicerón y Agustín en la República de Florencia, aproximaciones y distensiones. ¿Sería disenso, podría ser, o distensiones? Disenso, pode ser. Entre el republicanismo de Coluccio Salutati y Niccolò Maquiavelli. Muito obrigado, Nicolas. Boa tarde a todas as pessoas. Fico muito feliz de estar participando novamente do colóquio. E esse tema, ele se encaixa no eixo 5 da programação, que é exatamente o eixo do século XIV, o Renascimento, no qual eu tento expor. É claro que é um trabalho um pouco mais amplo, né? Então eu trago aqui, na verdade, um enxerto, né, uma parte desse trabalho, onde eu tento demonstrar a apreensão dos autores do medievo, né, ou da Idade Média, no humanismo italiano. Esse humanismo italiano, ele é tido como um humanismo, o renascentista italiano, né, ele é tido como um humanismo não anticristão, mas um humanismo que coloca em xeque, né, coloca em discussão os fundamentos de toda a construção filosófico-teológica da Idade Média. Mas no meu trabalho eu abraço, né, eu sigo a linha de que o humanismo cívico, o humanismo renascentista italiano, na verdade ele ainda traz forte influência das diretrizes da Idade Média, né, principalmente no que se refere à construção da compreensão de leis e de organização política e social. Então eu trago Coluccio Salutati, que é um autor pouco conhecido, mas de fundamental importância para a compreensão da relação entre as leis e o republicanismo no Renascimento italiano. E Coluccio Salutati é fortemente influenciado pelo pensamento de Agostinho, principalmente no que se refere ao que eu chamo de formalismo da compreensão ético-política. Dentro desse trabalho, eu defendo a ideia de que, com a obra de Agostinho, né, As Duas Cidades, ou A Cidade de Deus, constrói-se, obviamente, ali, o início de uma filosofia da história, mas também o princípio de uma construção de um paradigma medieval no qual o formalismo ético-político se torna o paradigma central.
Quando nós vemos na antiguidade as leis, a construção política, respondendo às necessidades materiais, principalmente aquelas necessidades do arranjo político, vemos na Idade Média uma construção baseada no formalismo. Eu coloco Agostinho como sendo o início dessa construção porque, através de dois conceitos ou de duas construções teóricas, ele coloca abaixo, digamos assim, a civilização clássica antiga. Primeiro, pelo conceito ou a sua teoria de vontade, e segundo, pela sua constituição da dupla cidadania, né? Uma cidadania terrena e uma cidadania celeste. Eu vou tentar compartilhar aqui, se eu acredito, são 20 minutos a apresentação, não é isso? Por favor, me corrija se eu estiver errado. Son 20 minutos. 30? 20 minutos. 20 minutos, isso. Muito obrigado, desculpa o incômodo. Te aviso Eu vou tentar... 5 minutos antes. Tudo bem. Ok. Eu vou tentar compartilhar aqui o meu arquivo. Pronto. Porque aí eu posso ir seguindo, né? E caso eu me perca, eu consigo ver. Eu não vou colocar em tela inteira, porque já aconteceu de eu colocar em tela inteira, a minha internet cair, eu ficar falando sozinho e só depois eu percebi que tinha caído a minha internet. Então eu vou deixar assim a tela da forma como está. Se tiver dificuldade de ver, por favor, também me indique aí. Primeiro, como eu disse, como é uma relação onde eu tento trazer, né, a influência de Agostinho, Cícero, em dois autores do Renascimento, né, Coluccio Salutati, que é século XIV, 1300, vai até 1406, e Maquiavelli, que é século XVI, 1500, ficaria um tanto quanto extenso. Então eu trouxe apenas algumas citações dos autores principais para tentar embasar a minha colocação, certo? Na Cidade de Deus, nós vemos Agostinho respondendo principalmente a um apelo de Marcelino, né, em relação às acusações romanas de que o cristianismo era o principal responsável pela queda de Roma. Então, Agostinho, vendo, né, também o saque de Roma, ele vai construir essa obra exatamente demonstrando qual é a relação entre a Civitas terrena e a Civitas celeste, ou seja, a cidade terrena e a cidade celeste. Nessa construção, ele, de certa maneira, subverte, né? Ou seja, ele modifica uma relação que era uma relação clara na antiguidade, que era o político, a materialidade do político, sobrepondo-se ao formalismo da ética. Com o paradigma agostiniano, o formalismo ético, principalmente a partir da sua construção da teoria da vontade, da sua relação e da supremacia, né, da cidadania celeste sobre a cidadania terrena, ele subverte essa construção, colocando o formalismo ético como superior, digamos assim, à construção material da política. Ele estabelece, então, uma teleologia para essa relação, o que seria uma paz final. Essa paz final, que deve ser o objetivo da justiça, ela se concretiza na cidade celeste, enquanto que a cidade terrena é apenas um prelúdio, digamos assim, uma preparação para esta plena paz e plena justiça. Como nós dissemos, né, como eu disse no início, a antiguidade clássica não conhecia esta relação, né? Para os antigos, tanto gregos quanto romanos, era na cidade, na polis, que se realizava não só a paz, mas a própria justiça. Essa relação, então, vai se modificar na Idade Média cristã, principalmente a partir da construção de Agostinho. Esta relação, então, dessa paz, que de certa maneira é imperfeita na cidade terrena, ela se constitui apenas como perfeita na cidade celeste, ela é, de certa maneira, precariamente estabelecida na cidade terrena. Segundo ainda Agostinho na Cidade de Deus, a paz entre o homem, ser mortal, e Deus é a obediência ordenada pela fé sob a lei eterna.
A paz dos homens, desculpa, a paz dos homens entre os indivíduos é ordenada concórdia. A paz datívitas, a ordenada concórdia entre os governantes e os governados. Há, então, uma relação de paz e justiça, de certa maneira, ligadas pelas leis. Essas leis, elas são estabelecidas por uma espécie de diagrama, ou seja, um ordenamento no qual existe uma gradação de leis, né? Sendo a chamada lei positiva, nós vemos tanto em Agostinho como Tomás de Aquino, né, obviamente, essa gradação, as leis positivas, elas devem ser resultado da lei eterna e da lei natural. Bem, quando então não existe essa relação entre a paz e a justiça estabelecidas pela lei eterna, o que pode haver? Segundo Agostinho, não pode haver uma verdadeira sociedade, uma verdadeira tívitas, né? Segundo ele, ainda a cidade de Deus, citarei apenas uma parte, destronada a justiça, o que vem a ser qualquer reino, senão pirataria. E ainda terminando essa citação, né, perguntaram a Alexandre Magno qual seria a diferença entre ele e o pirata, né, o Alexandre respondendo, e segundo a resposta o pirata, ele age com um navio só, e o imperador age com uma esquadra. Então Agostinho faz uma relação entre o governo dos maus, os piratas, com qualquer tipo de governo que não siga a justiça e a paz eterna, ou seja, divina, que não tenha essa influência das leis advindas da lei eterna. Essa construção, então, ela vai se tornar, pelo menos dentro da perspectiva que eu desenvolvo meu trabalho, ela vai se tornar determinante na Idade Média cristã, chegando até o humanismo italiano. Diferentemente de algumas visões, o humanismo italiano ele não é totalmente anticristão, né? Na verdade, existem algumas confrontações, digamos assim, mas os principais autores eruditos do Renascimento italiano, desde Petrarca, né, Francesco Petrarca, que é tido como o iniciador desse humanismo italiano do Renascimento, eles seguem, sim, todos os referenciais cristãos da Idade Média, principalmente Agostinho e Tomás de Aquino. Bem, Agostinho, como bom romano, né, sendo educado da melhor maneira romana de sua época, ele cita Cícero. Um povo tem como... Desculpa, só perdi aqui. Um povo tem, como tem posto Cipião, sendo uma multidão reunida pelo reconhecimento do direito e pelo comum interesse, né? Então, nenhuma república pode ser governada pela justiça, pois onde não existe verdadeira justiça, aí também não existirá verdadeiro direito. Agostinho, então, se vale de Cícero. Cícero, que é um dos grandes promulgadores do helenismo, do pensamento romano, né? Cícero ele traz vários referenciais helenistas, ou seja, gregos, para o pensamento romano, principalmente a partir da sua construção das leis, que é obviamente fundamentada nos escritos de Platão e na influência de Platão, onde ele estabelece essa relação entre a justiça e as leis. Agostinho se aproveita dessa construção ciceroniana e determina, ora, um povo está estabelecido por leis, pelo direito e pelo interesse comum. Todavia, onde não há verdadeira justiça, não há verdadeiro povo. Então, se a verdadeira justiça, que é a justiça divina, pela lei eterna, não estabelece aquelas leis, não há um verdadeiro governo. Nesse argumento lógico, então, retórico, ele estabelece que a verdadeira cidade, o verdadeiro governo só está presente onde tem a verdadeira justiça. Então, essa influência em Colutio Salutati é muito clara,
Primeiro que Coluccio Salutati é um indivíduo, como eu disse, que transita entre o clássico, ele visita os clássicos antigos, né? Mas também é um indivíduo completamente cristão. Na sua leitura de Agostinho, na sua leitura de Tomás de Aquino, ele estabelece as suas relações entre a tradição cristã medieval, porque ele ainda, né, entendendo aí o século XIV como essa período medieval tardio, né? Ele ainda tem essa tradição medieval, mas é o início da leitura dos clássicos pelos humanistas. Todavia, ele ainda reflete essa construção presente na Idade Média cristã. Ele é um chanceler da cidade de Florença, né? Então ele debate com as outras repúblicas e defende uma visão de república mais ampla, mas é ainda uma visão baseada nesse construto, nessa construção ético-política de influência agostiniana. Na sua obra mais famosa, né, De Nobilitate Legum e Medicinae, ou seja, da nobreza das leis e da medicina, ele faz uma defesa das leis ou do universalismo dos princípios das leis em relação às chamadas ciências físicas, que no caso aí seria a medicina, que na sua época era mais algo próximo do xamanismo do que nós conhecemos hoje como realmente medicina. Ele fará, então, uma defesa das leis, né? De acordo com o próprio Salutati, a sua intenção é descobrir qual é o fim das leis e no que elas consistem. Para isso, ele se vale de uma construção, né, como eu tento defender no meu trabalho, totalmente influenciada pelo paradigma cristão medieval, fortemente Agostinho, né, onde ele insere esta relação entre a gradação das leis, a lei eterna, a lei natural e a chamada lei positiva, que seria a lei dos homens, e esta relação com a paz possível na cidade terrena, na Civitas, mas ainda não completa, né? Sendo completa apenas na cidade celeste. Em contraponto, né, acho que dará tempo de ver, em Maquiavelli a relação é totalmente diversa. Bem, sendo então, segundo ele, deixe-me só... Bien, quedarían 5 minutos. 5 minutos? Sí, un poquito más. Não, eu acredito... Então, em Coluccio Salutati, essa relação, vou ler uma citação dele: a verdadeira lei nasce da natureza, não do decreto humano, e ele faz, como eu disse, essa relação entre a lei divina, a lei natural e a lei positiva, dando essa centralidade à lei divina, algo que nós não veremos em Maquiavelli. Em Maquiavelli há a verdadeira ruptura. Então, acho que eu vou, professor Nicolas, eu vou passar direto para Maquiavelli, né? Colocando as citações aqui, só para finalizar meu pensamento. Maquiavelli seria, dentro desse processo de transição entre um paradigma medieval para um paradigma incipientemente, ou seja, inicialmente moderno, que seria Maquiavelli, existe novamente a mudança nessa relação. Maquiavelli, então, estabelece novamente a materialidade da ação política em relação ao formalismo ético, contrapondo-se aí tanto a um paradigma cristão medieval estabelecido por Agostinho, quanto aquele ainda existente no humanismo italiano. Para Maquiavelli, as leis, elas não nascem de uma lei divina, nem de um princípio universal, mas puramente da necessidade de organização política, né? Segundo ele, lá no Discorsi, no livro 1, capítulo 3, as leis surgem como forma de organização da sociedade em vista do mal que um indivíduo pode causar ao outro.
Então, em Maquiavelli, nós temos a completa ruptura do paradigma cristão medieval, principalmente em relação à construção das leis, no qual as leis são estabelecidas por uma lei divina, eterna. Em Maquiavelli, as leis são puramente fruto da materialidade da ação política ou das necessidades impostas pelo agir político. Essas leis, elas devem ser estabelecidas em vista da necessidade de cada corpo político, então elas não são universais de forma alguma e nem respondem a um formalismo ético. O que eu chamo de formalismo ético? A ação estabelecida por um princípio, seja princípio de vontade, seja princípio de lei natural que exista essencialmente no ser humano. Então, a relação entre ética, política, lei divina, lei natural, lei positiva, ela vai ter ainda uma transição no humanismo cívico italiano, principalmente com influência de Agostinho e Cícero, mas em Maquiavelli haverá uma completa ruptura, construindo então um novo paradigma que relaciona leis e construção política, o que será então o início de todo um pensamento chamado, né, posteriormente, de moderno. Eu peço desculpas se ficou um pouco corrido ou atropelado, mas eu tentei falar um pouco mais pausadamente, né, porque eu sei que falando em português talvez a compreensão fique um pouco prejudicada, e eu tentei fazer essa exposição também com textos para tentar facilitar. Então, peço desculpas se ficou um pouco atropelado, um pouco corrido, mas a apresentação era essa. Muchas gracias, Cone, Obrigado. presentación. Voy a pedir ahí está. Bueno, vamos ahora a ver algunas preguntas. Bueno, hay chats. Arabia, muchas gracias, organizadores. Acá, Camilo Roa pregunta, ¿cómo contrasta la visión de San Agustín sobre la relación entre la ley divina y la ley humana con la perspectiva de Maquiavelo sobre la autonomía de la política respecto a la moralidad? ¿Quiere que la lea nuevamente? Não, a relação das leis e da moralidade, não é isso? Basicamente. La relación, sí, la ley divina y la ley humana, en referencia a la autonomía política respecto a la moralidad. Ok, agradeço muito a pergunta. A questão é exatamente essa. Lá no Discourse, no livro 1, capítulo 13, ele coloca exatamente isso. Porque vendo que se um prejudicava o seu benfeitor, suscitava o ódio e a compaixão entre os homens, maldizendo os ingratos e honrando aqueles que fossem gratos, e pensando ainda que aquelas mesmas injúrias poderiam ser feitas contra eles, para fugirem de tais males, se colocaram a fazer leis, ordenando punições a quem violasse as leis, de onde vem o conhecimento da justiça. Então, para Maquiavelli, ele, de certa maneira, ele segue uma construção que não de maneira alguma próxima, digamos assim, né, de uma antropologia cristã. Em alguns textos eu até defendo uma antropologia vazia em Maquiavelli, porque ele não vê o ser humano como completamente mau, nem como completamente bom. O ser humano é apenas a construção do seu meio político. Então essa que é a grande mudança, porque enquanto em Salutate, Bruni, Guicciardini, que são autores do Renascimento italiano, você vê uma forte influência do pensamento cristão medieval, onde as leis são frutos obviamente, da lei divina, né? Influenciando a construção dessas leis. Há um universalismo, digamos assim, né, dos princípios da lei. Em Maquiavelli,
as leis são apenas construções temporárias que respondem a uma, digamos assim, instrumentalidade, ou seja, a determinadas funções, né, do corpo político. Não existindo mais aquele cenário no qual as leis foram criadas, elas devem ser repensadas, não em vista de um universal, de um princípio, mas em vista das necessidades políticas. Nessa perspectiva, então, ele não abraça, essa que foi a minha defesa, né? Ele não abraça, ele não aceita um formalismo moral. O que entenderia como formalismo moral? Os princípios éticos morais baseados em uma compreensão formal, seja ela da vontade, né, seja ela de algum princípio universal. Então, essa que é a grande diferença. A moral e a ética, pelo menos no período de Maquiavelli, são construções formais, né? Maquiavelli estabelece a supremacia, digamos assim, das necessidades concretas da política. Então, para ele, não é que a política não possa se relacionar com a ética. Porém, essa ética ela não pode partir simplesmente de princípios formais. Ela tem que partir da materialidade, da concretude da política. Então, seria basicamente essa a relação. Muchas gracias. Obrigado. Bueno, si quieren hacer algún otro comentario, pregunta a los expositores. De paso, agradezco ahora a Beatriz Reyes Olive y a Marcone Costa Cerqueira por sus comunicaciones. Muito obrigado.